más que nada, si hay alguna explicación que uno está dando que no comprendan o que les resulte dificultoso de entender. Vamos a empezar con la clase, si les parece. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires nos habla en el artículo 161 de cuáles son las atribuciones que tiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí empieza diciendo que ejerce competencia originaria y de apelación respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controvierta en parte interesada. Es decir, por un lado van a ver ustedes que tengo, para cuestionar la constitucionalidad de la ley, lo puedo hacer de manera autónoma, a través del recurso, a través de la acción de inconstitucionalidad, o lo puedo hacer dentro de un proceso, planteando la cuestión constitucional y llegando a la Corte a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y después, cuando habla de que conocen grado de apelación, también en el inciso 3 me va a aparecer dos recursos extraordinarios. Dice, conoce y resuelve en grado de apelación. El primero de ellos es el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Dice, de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella decide. Y acá es importante, fíjense este pequeño párrafo, esta pequeña oración que se agrega al final, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase de recursos. Vamos a ver después que este recurso de inaplicabilidad de ley tiene una gran diferencia en cuanto a los requisitos de admisibilidad cuando lo vamos a comparar con los recursos de inconstitucionalidad y el de nulidad. Y después nos habla del recurso extraordinario de nulidad y las causales que pueden provocar la nulidad del pronunciamiento judicial son las que la misma Constitución indica en los artículos 168 y 171 de la misma Constitución. El 168 dice que los jueces o tribunales deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes en los plazos establecidos en las leyes procesales, y que los jueces que integran los tribunales colegiados también tienen la obligación de dar su voto a todas las cuestiones esenciales a decidir. Sintéticamente deben resolver por el principio de congruencia todas las cuestiones principales que le fueren sometidas, y cada juez en cada una de esos temas que le fueron sometidos a decisión debe emitir su voto, que además debe ser fundado. Y el 171 nos habla de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales. Muy bien, tenemos tres recursos extraordinarios. Estos tres recursos extraordinarios, dentro de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que tienen una característica. Un segundo, por favor. Estoy dando clase ahora. Ah, bueno, gracias, perfecto. Los tres tienen una característica que siempre resalta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y que se vincula con un punto que ustedes van a ver en el programa, de que se habla del recurso indiferente. ¿Qué es esto del recurso indiferente? Bueno, esto es una doctrina que se aplica en el derecho alemán. Nosotros no tenemos esta aplicación. Lo que quiere decir lo que se quiere expresar con este punto es que cada uno de los recursos tiene un ámbito de conocimiento propio. Pero ¿qué se le exige a quien interpone un recurso extraordinario ante la provincia de Buenos Aires? Que no le erre al momento de agraviarse contra la sentencia definitiva.
¿Por qué? Porque siempre lo que la Corte van a ver que repite es que cada causal de las establecidas por la ley soporta el peso de su propia argumentación. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una sentencia, si yo tengo que haber interpuesto, tenía que interponer un recurso extraordinario de inaplicabilidad, y me equivoqué y elegí la inconstitucionalidad, la Corte, cuando analice ese recurso extraordinario, va a decir: señor del Cerro, doctor del Cerro, usted se equivocó, debía haber entrado por inaplicabilidad de ley y eligió interponer un recurso de inconstitucionalidad. Al haber errado la vía de la queja, me van a declarar improcedente mi recurso extraordinario. ¿Está claro esto? Es decir, tengo que seleccionar bien, de acuerdo al agravio que me cause la sentencia, la vía recursiva. ¿Por qué? Porque en el recurso indiferente del derecho alemán, si yo le erro en la elección del recurso, no importa, porque en definitiva lo que hace el tribunal es reencauzar el recurso extraordinario al que corresponde. En nuestro caso no. Erramos la vía, eso tiene como consecuencia que me rechacen el recurso extraordinario de interpuesto. Solamente yo les hago mención a ustedes en este trabajo que les preparé, que habría un solo caso en los cuales uno puede sostener que la Corte se aparta de este principio, y es cuando trata el recurso de inaplicabilidad de ley que se le interpone por la parte. Y si la Corte considera que el fallo que es objeto del recurso adolece de serias deficiencias en cuanto a su construcción, en esos casos, en forma excepcional, la Corte puede decretar la nulidad de oficio. ¿Por qué lo dice acá? En estos casos dice que son tan serias las deficiencias que presenta el pronunciamiento judicial, que si bien la parte elige correctamente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, está la falencia del pronunciamiento judicial, que no llega a ser una sentencia con los requisitos o recaudos que exige la Constitución. Por lo tanto, allí puede decretar la nulidad de oficio. También van a ver en el programa que se habla de casación positiva y casación negativa en materia de recursos extraordinarios. Nosotros tenemos de ambas. Casación positiva implica que el tribunal conoce del recurso y, si decide hacer lugar al recurso, resuelve la cuestión sometida a juicio a la Corte. Por lo tanto, en nuestro caso particular, hay dos recursos que tienen casación positiva: el recurso de inaplicabilidad de ley o legal y el recurso de inconstitucionalidad. En ambos casos, la Suprema Corte declara que los recursos son procedentes, los admite, resuelve sobre el fondo del asunto. En cambio, en el recurso de nulidad, por principio, la casación es negativa, porque si hace lugar y decreta la nulidad del pronunciamiento, la Corte no va a dictar sentencia, sino que va a devolver el expediente a la Cámara o tribunal que dictó para que haga un nuevo pronunciamiento. En estos casos, excepcionalmente, la Corte ha asumido casación positiva. Yo, dentro de lo que les he mostrado en el trabajo que les he preparado, van a ver que se trataban en ambos casos de los cuales, o que les he citado, estaba en juego el derecho a la salud. Entonces, se trataba de un amparo donde se estaba discutiendo si Medicus debía o no proporcionar una determinada medicación. La Corte advirtió que el pronunciamiento de la Cámara, por la cual se había llegado a la Corte, adolecía de seria fundamentación legal porque tenía una fundamentación muy laxa. La Corte decretó la nulidad del pronunciamiento y luego lo que hizo fue dictar en ese caso la sentencia sobre el fondo del asunto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Y también yo puedo
en una misma pieza procesal interponer dos recursos. Por ejemplo, yo digo, bueno, para mí esta sentencia es nula, pero además también voy a interponer en el mismo escrito un recurso de inaplicabilidad de ley, porque los agravios son diferentes. Porque yo puedo decir, la sentencia es nula porque desde mi punto de vista la fundamentación legal es tan mala, tan equivocada, que la sentencia la hace nula porque entiendo que viola el artículo 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Pero también puedo, en ese caso, también plantear con otro tipo de fundamentación la incorrecta elección de la ley. Es decir, si bien utilicé la misma pieza procesal, ambos recursos tienen argumentos que los sostienen, que son diferentes. Entonces, mientras se mantenga esa separación clara de argumentación, está claro que estoy cumpliendo correctamente con la exigencia de la ley. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad que son comunes a todos los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires? En primer lugar, el requisito que se exige es que se trate de sentencia definitiva en juicios, emanada de Cámara de Apelaciones o tribunales de instancia única. El concepto de sentencia definitiva se vincula no tanto a la forma del pronunciamiento como sino a la calidad de ese pronunciamiento. Porque fíjense que el mismo Código Procesal expresamente cuando habla de sentencia definitiva dice que aún puede, la que recayendo en una cuestión incidental, resuelve de manera definitiva la causa. Generalmente uno tiene que entender que este concepto de sentencia definitiva se vincula con el tema de la posibilidad o no de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado, o la imposibilidad de reeditar aquello que fue juzgado en un proceso, en otra instancia judicial o en otro juicio. Para darles un ejemplo. En el proceso ejecutivo, nosotros decimos que la sentencia, en principio, hace cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque el proceso ejecutivo, ustedes lo han visto el día lunes con el doctor Nagore, la sentencia que se dicte solamente puede ser pasible, en principio, para modificarse en un proceso de conocimiento posterior. ¿Esto qué implica? Que como el proceso ejecutivo yo no pude discutir la causa de la obligación, la ley prevé la posibilidad de aquel que se vio agravado, que se vio perjudicado, promueva para impugnar lo que fue resuelto en el proceso ejecutivo un juicio de conocimiento ordinario posterior. Es decir, la vía de impugnación natural que tiene prevista la ley es un juicio de conocimiento posterior al proceso ejecutivo. Sin embargo, el mismo artículo 551 se encarga de decir que hay ciertos aspectos de la sentencia de trance y remate que pone fin al proceso ejecutivo que sí pueden ser objeto de un recurso extraordinario porque se resuelven de manera definitiva. Pensemos un poquito en este tipo de procesos. Supongamos que se esté discutiendo si en la ejecución de alquileres, que es un típico proceso ejecutivo, para su cobro, se resuelve que el fiador no es obligado al pago. ¿Por qué? Porque se prorrogó el contrato sin su asentimiento. El viejo 1582 bis que aparece nuevamente replicado en materia de locación en el Código Civil y Comercial.
yo no puedo luego, esta sentencia que le reconoce la falta de legitimación pasiva, no puede posteriormente ser modificada. ¿Por qué? Porque la cuestión en cuanto a la legitimación es definitiva. Y si en el juicio ejecutivo se dijo que este deudor no es obligado al pago de los alquileres, no puedo luego pretender en un proceso ordinario posterior cambiar esta legitimación. Por lo tanto, esa parte de la sentencia que rechazaba la ejecución sí será sentencia definitiva. Es decir, recayó en una cuestión incidental, sí, porque fue planteado a través de una excepción de falta de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva. Y por lo tanto, ya no puede reproducirse la discusión en un juicio de conocimiento posterior. Por lo tanto, esa sentencia es definitiva. Otra cuestión que uno puede pensar que también hace sentencia definitiva, siempre tienen que pensar la existencia de una vía jurídica para solucionar el agravio. Si no existe una vía jurídica para solucionar el agravio, eso es sentencia definitiva. También el otro ejemplo que les planteo a ustedes es en materia del proceso de alimentos. El proceso de alimentos, en el artículo 647, establece que todo lo que sea modificación a la sentencia de alimentos, ya sea por aumento, coparticipación o extinción de la obligación alimentaria, va a tramitar por vía de incidente. Generalmente siempre se dijo que como esta era la vía de impugnación a la sentencia de alimentos que condenaba al pago de alimentos, esto no era sentencia definitiva. ¿Por qué? Y porque yo tenía un camino para modificar los términos de la misma, que era el incidente. Sin Disculpe, embargo, profesor. sí, Jazmín. No escuché, justo estaba copiando, Sí, por qué vía transcurre la sentencia definitiva en los procesos de alimentos. bien. Sí, reitero entonces. Perfecto. El tema es el siguiente. Cuando vos tenés un proceso de alimentos, en el artículo 647 se establece para la modificación de los alimentos fijados, ya sea porque vos plantees que hay otro obligado al pago o que hay derecho a reclamar la cesación de los alimentos o el aumento de los alimentos fijados, ya sea de forma definitiva o provisoria, por una necesidad especial, etc., el código establece, el código procesal, la vía del incidente. Vas a ver que vas a encontrarte con un incidente de aumento, un incidente de cesación de alimentos, un incidente de reducción de alimentos, un incidente de coparticipación de alimentos. Entonces siempre se dijo que aquello que fue resuelto en el proceso de alimentos no era sentencia definitiva. Por lo tanto, no había recurso extraordinario. Sin embargo, si uno analiza bien la cuestión desde el punto de vista del artículo 647, nos vamos a dar cuenta que lo que posibilita la promoción de un proceso de un incidente para modificar la sentencia de alimentos, necesariamente es la modificación de las circunstancias de hecho que fueron juzgadas oportunamente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que aquello que fue juzgado en el juicio de alimentos y que generó una sentencia de alimentos, para poder ser modificable, me tiene que cambiar el sustrato en que se tuvo por el juez en cuenta. Es muy común, por ejemplo, plantear la disminución de la cuota alimentaria. Si la cuota alimentaria fue fijada para 2 hijos y uno de ellos llega a la mayoría de edad y ya no tiene derecho a percibir o llega, mejor dicho, a los 21 años y ya no tiene derecho a seguir percibiéndolos, salvo que estudie, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, yo, a ver, ¿cómo determino, por ejemplo, cómo la disminución de la cuota de alimentos? Necesariamente tengo que ir a un proceso de incidente. ¿Pero por qué? Y porque me cambió del sustrato de hecho que generó la fijación del incidente, del alimento definitivo.
¿Está claro esto? Entonces, van a observar ustedes que en materia de alimentos se ha ido generando todo un movimiento reconociendo la definitividad de esa sentencia de alimentos y que el incidente solamente es la vía para impugnar en la medida en que haya un cambio en las circunstancias de hecho juzgado. Bien, entonces el primer requisito que tengo, sentencia definitiva. Acuérdense que la sentencia definitiva puede recaer en una cuestión incidental y culminar cualquier discusión en el proceso. Por ejemplo, una excepción de prescripción hace que ya el crédito no sea más exigible y eso, que tiene la forma de una sentencia interlocutoria, en realidad pone fin a cualquier discusión. Perdón. Sí. Una pregunta. ¿El recurso de queja por denegación de recursos extraordinarios no es un recurso extraordinario? A ver, en realidad el recurso de queja es por denegación de recurso extraordinario. Nosotros decimos que es un recurso extraordinario de queja, pero en realidad fíjate vos que no está reconocido en el texto de la Constitución, sino que está reconocido en el artículo 292 del Código Procesal. Y es queja por apelación denegada. En realidad, vos ahí lo que proponés, en ese caso, es una revisión respecto de la admisibilidad del recurso extraordinario que te fue denegado por el tribunal o por la Cámara de Apelación. Siempre lo que hacemos es denominarlo de esa manera para diferenciarlo del recurso ordinario de queja, que es el que vos interponés ante la denegatoria del recurso de apelación interpuesto en primera instancia, ya sea contra la denegatoria o contra la forma en que te fue concedido. Claro, porque el profesor ayer lo dijo como que algunos lo tomaban como un recurso extraordinario y otros no. Entonces no No, es sabía. que en realidad, fíjate vos que el recurso de la manera en que está planteado constitucionalmente no te habla de la queja, porque la queja es para acceder a que te traten un recurso. En realidad la queja es un camino que te crea el Código Procesal frente a la denegatoria del recurso. Pero los recursos extraordinarios son 3. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Cualquiera que tenga una pregunta, chicos, no hay ningún problema. Si no se comprende lo que estoy diciendo, me interrumpo. Segundo, requisito de admisibilidad común a todos los procesos. Ya tuvimos el de sentencia definitiva, ahora analizamos el segundo. El plazo de interposición. El plazo de interposición que corre de manera individual para cada uno de los litisconsortes es de 10 días. Y reitero, corre de manera individual. Dentro de los 10 días se interpone el recurso y se funda conjuntamente. Esto es importante. Y esa fundamentación, que es el otro requisito de admisibilidad, debe ser autosuficiente. Van ustedes a observar en el recurso, en los 2 recursos que les he enviado, que hay una relación generalmente que nosotros hacemos, no solamente precisamente de lo que es materia de impugnación, sino que previamente hacemos una pequeña historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite al tribunal llegar a analizar el pronunciamiento judicial sin necesidad de contar con una vista total del expediente. Por eso siempre dice que el recurso se tiene que autoabastecer. Es decir, que con la sola lectura de la pieza recursiva ya la Suprema Corte puede entender y eventualmente resolver el recurso extraordinario sin necesidad de tomar vista de la totalidad del expediente. Esto es importante. Se interpone por escrito, dentro del plazo de 10 días y fundado. ¿Por ante quién? Ante el mismo tribunal o ante la misma Cámara de Apelación que dictó la sentencia recurrida. No va a la Corte,
yo lo voy a interponer, lo voy a infundar, lo voy a fundar en tiempo y forma, y reitero, ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, o ante la misma Cámara que dictó la sentencia que me causa agravio. Otro de los requisitos que establece, en realidad que es una carga más que un requisito de admisibilidad, es la necesidad de constituir un domicilio en la ciudad de La Plata si el expediente no tramitó por ante dicha ciudad. Es decir, si yo estoy litigando en la ciudad de La Plata, en uno de los tribunales civiles o comerciales, o estoy litigando en un tribunal de trabajo de la ciudad de La Plata, esa carga no la debo cumplir. Más allá de que también nosotros venimos arrastrando por estas modificaciones que ha tenido el proceso nuestro, un domicilio constituido electrónico. Pero es importante tener en consideración que en principio la sentencia que se dicte de manera definitiva va a ser notificada en el domicilio físico. Si yo no lo constituyo en la ciudad de La Plata y mi causa no tramitó por ante esa ciudad, lo que va a ocurrir es que me van a tener por constituido el domicilio en los estrados del juzgado. Otro tema que también es muy importante y es la necesidad también de cumplir con la carga de acompañar copia de este recurso extraordinario interpuesto. Y esta copia es importante. Sobre el tema de la copia hay que hacer también, si bien no lo escribí, pero es importante tenerlo en consideración, que este tema de acompañar la copia no trae aparejada la sanción del artículo 120, y que si yo omito adjuntar la copia, obviamente voy a ser intimado. Y también les digo por qué esto es relativo, y esta sanción que tenía el 120, en realidad termina desapareciendo en los procesos. La realidad es que nosotros, a partir de incorporar la electrónica al proceso, nosotros en general lo que vamos a hacer es enviar nuestro recurso extraordinario por la mesa de entrada virtual. Por lo tanto, ya esa necesidad que antes aparecía de acompañar la copia física, que era la forma en que la contraria tomaba conocimiento del recurso extraordinario interpuesto, hoy ha quedado relativizada y les diría desaparecida, salvo en que se actúe por derecho propio, en cuyo caso, cuando uno actúa actualmente, cuando uno actúa por derecho propio, sí presenta el escrito en forma física, y más allá de que tiene que cumplir con la carga luego de subir escaneada la copia de ese escrito presentado. Hoy saben muy bien que por este tema de la pandemia, yo lo que voy a hacer es escanear el recurso extraordinario original con la firma de mi cliente y voy a permanecer, cuyo escrito original va a permanecer en mi poder, y si me intiman lo debo presentar. Pero basta con que yo lo suba escaneado a los efectos de que le dé trámite al recurso. Otro tema muy importante en materia de recursos extraordinarios es que en los recursos extraordinarios provinciales, una vez interpuesto, lo van a ver ustedes en lo que yo les he... No se sustancia. Directamente la Cámara resuelve si ese recurso cumple con todos los requisitos de admisibilidad. Si ese recurso cumple con todos los requisitos de admisibilidad, la Cámara de Apelación o el tribunal correspondiente lo va a conceder. No se corre traslado a la otra parte. Y ustedes me podrán decir, y bueno, ¿y cómo se resguarda el principio de bilateralidad frente al recurrido? ¿Cuándo es escuchado? ¿Cuándo puede contestar aquel contra el que fue beneficiario por una sentencia que le resultó favorable y que hoy ha sido interpuesto un recurso extraordinario? La oportunidad la vamos a ver después, es mediante la presentación de una memoria que prevé el artículo 284 del Código Procesal, que le permite poder contestar
los agravios que volcó en su escrito recursivo la parte recurrente. ¿Alguna pregunta sobre los recursos, sobre los requisitos de admisibilidad que no haya quedado clara de lo que hemos expuesto? No. Bien. Yo estoy tratando de seguir el orden de las clases que les he enviado, por si no se entiende alguno de los conceptos que yo les escribí. Vamos a empezar a analizar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Esta es la vedette de los tres recursos, porque en general es el que tiene un mayor campo de aplicación en la materia. Hoy yo les dije cuando les leí el artículo 161 de la Constitución que este recurso tiene una particularidad. Es que además de estar reconocido en cuanto al ámbito en que el mismo va a admitir el agravio, además le da la posibilidad a que el código le incorpore, a que el código procesal le incorpore requisitos de admisibilidad propios. Nosotros vimos hoy todos los requisitos comunes, pero a este le va a agregar dos, que los vamos a analizar ahora más adelante, y que son que para poder recurrir a la Suprema Corte, el monto del agravio debe superar un monto que está establecido en 500 ius. Es decir, no cualquier sentencia condenatoria me permite a mí llegar a la Corte por un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sino aquella sentencia condenatoria cuyo agravio sea superior a los 500 ius. Y en segundo lugar, hay otra limitación que es propia también de este recurso, es que además este recurso exige un depósito que se va a hacer ante la misma Cámara que dictó la resolución, que es del 10% del monto del agravio. Ya lo vamos a analizar particularmente. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo que se hace es un contralor de derecho. En general, en los recursos extraordinarios, siempre lo que se va a hacer es un contralor de derecho. ¿Por qué? Porque siempre se dice lo mismo, que los hechos quedan para ser analizados en las instancias ordinarias. Entonces, la primera función que tiene que le otorga este recurso, precisamente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a la Suprema Corte, es lo que se conoce con el nombre de la función diquelógica, es decir, la función que va a controlar la aplicación del derecho que hacen los tribunales en la provincia de Buenos Aires, tribunales o cámaras de apelación. En segundo lugar, aparece otra función de este recurso extraordinario que se llama la función uniformadora. Es decir, acá lo que se provoca, que esto aparece con el nombre de doctrina legal. Uno de los objetivos que tiene este recurso extraordinario es muy importante mantener una unidad, una unicidad en la interpretación de las normas del derecho común que se aplican en la provincia. ¿Por qué? Porque esta unidad en la interpretación de las normas del derecho común que haga la Corte y que será luego aplicada por los tribunales de provincia, lo que nos trae es seguridad. Profe, Sí, perdón. La primera que dijo de revisar la aplicación de la ley, ¿no es la función nomofiláctica? sí, ¿qué dije yo? La diquelógica, No, perdón, discúlpame. Perdón. por las dudas, pregunto. Sí, perfecto, gracias, Guadalupe. Sí, la primera, la nomofiláctica, es la que tiene, que vigila la aplicación correcta de la ley. La segunda, que es la función uniformadora, es la correcta interpretación de la ley. Yo les doy siempre
un último caso donde apareció clara esta función uniformadora fue en el tema del pagaré de consumo, que yo les di a ustedes el ejemplo en el trabajo que les he dado. ¿Por qué? Porque había muchos pronunciamientos en la provincia de Buenos Aires, de los tribunales, que no se ponían de acuerdo si el pagaré que podía instrumentar una relación de consumo era un título ejecutivo o no. Entonces yo les mostré ahí en el ejemplo que les doy, que había tribunales que decían, el pagaré es un título comercial. Por lo tanto, como título comercial no se puede discutir la causa de la obligación. El proceso ejecutivo no permite la discusión de la causa de la obligación. Y si yo quiero analizar que si detrás del pagaré hay una operación de consumo, me meto en la causa, por lo tanto, es una cuestión ajena al pagaré. Siga la ejecución adelante. Otros tribunales dijeron, no. Mar del Plata, Sala Tercera, dijo, no. Por las características que tiene esta relación, esto es un pagaré de consumo. Y si el pagaré de consumo no cumple con los artículos, los requisitos que exige el artículo 36 de la ley 24.240 respecto de las operaciones de crédito para consumo, es un título inhábil. Y además, entonces rechazo la ejecución. Y otros decían, bueno, en principio no voy a rechazar la ejecución del pagaré, pero si viene la parte y me lo plantea, y dadas las circunstancias, vamos a analizar. Y si llego a la conclusión de que es un pagaré de consumo, el acreedor puede complementarlo con el contrato que le sirvió de base, y si ese contrato cumple con los requisitos del artículo 36, complementado el pagaré y el contrato, puede seguir la ejecución adelante. Claro, pero ¿se imaginan ustedes una provincia tan importante como la nuestra, con más de 15 millones de habitantes, que cada tribunal, yo iniciaba una ejecución y si me caía en un tribunal me decían que la ejecución iba para adelante, caía en otro tribunal, me rechazaban la ejecución, en otros me permitían acompañar el pagaré? Eso genera inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica genera imprevisibilidad y genera injusticia. Con lo cual, la Corte, ¿qué hizo? Resolver el tema a través, sentando doctrina en un caso particular, y fijó cuáles son los requisitos para que se pueda poder ejecutar un pagaré que instrumente una relación de consumo. Y con eso, ¿qué me dio? Seguridad jurídica, me dio uniformidad en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, y yo ya sé que si tengo un cliente que va a instrumentar una relación de consumo, yo ya le voy a decir, mire, para poder ejecutar este pagaré que instrumenta una relación de consumo, usted me trae el pagaré y me trae el contrato y voy a poder iniciar la ejecución. ¿Quedó claro entonces? De esta manera lo que me genera es previsibilidad, seguridad jurídica e igualdad entre los tribunales de la provincia. Esto todo aparece en esta función uniformadora mediante la fijación de doctrina. Otro de los ejemplos que también se los he nombrado a ustedes en el trabajo, se dio con el tema de la vigencia de la 14.967. ¿Cómo se aplicaba esta nueva ley de honorarios profesionales a los procesos en curso? Entonces ahí la Corte sentó las bases, en el famoso caso Morcillo, de cómo se debía regular honorarios en la provincia de Buenos Aires y cómo que había que clasificar tareas y que esas tareas que se clasificaban, si se habían realizado bajo la vigencia de una ley, se remuneraban bajo la vigencia de esa ley, y aquellas que eran posteriores con la nueva ley. En realidad, lo que hizo la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires es tomar también, en ese sentido, aquellas directivas que ya había sentado la norma, la Corte Suprema de Justicia. Y en tercer lugar, la tercera función que va a cumplir la Corte a través de este recurso extraordinario, se dice que es la función diquelógica, que en realidad se vincula con la corrección del pronunciamiento judicial, que sea un pronunciamiento que respete las normas mínimas para hacer un pronunciamiento judicial válido. Es decir, que
haya analizado correctamente no solamente los hechos de la causa, sino también la aplicación del derecho de acuerdo a las circunstancias de hecho probadas. Esa función diquelógica se vincula con, fíjense, con la apertura que se hace a través de la teoría del absurdo o de la arbitrariedad, donde la Corte va a revisar los pronunciamientos judiciales en cuanto a su corrección. Y acá va a tener en consideración que se hayan respetado las viejas leyes de la lógica. Es decir, por un lado, lo que estamos haciendo es atender a la aplicación del derecho. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es tratar de que las normas sean interpretadas, las normas de derecho común sean interpretadas de manera correcta por los tribunales inferiores a partir de lo que diga la Corte. Y la tercera, a través de la teoría del absurdo y de la arbitrariedad, que las sentencias sean la derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias de la causa. Y así vamos a encontrar la teoría del absurdo, por ejemplo, cuando haya una grosera desinterpretación de las pruebas, o se arriben a conclusiones diversas, soluciones contradictorias e incoherentes en el orden formal e insostenible, al desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o grosera desinterpretación material de alguna prueba. Yo en este momento, para que ustedes tengan un ejemplo de lo que puede ser el absurdo, todavía no lo tengo resuelto. Lo he planteado en una causa, por ejemplo, donde el pronunciamiento judicial toma en consideración a los efectos de hacer lugar a uno de los reclamos que hace la parte actora, se basa en la pericia psicológica. Y el hecho que se estaba juzgando en este momento era lo que se le recriminaba a mi cliente, que es una institución bancaria, era que el banco había realizado una denuncia penal en contra de un trabajador, y que esa denuncia penal había sido rechazada en sede penal. Eso se llama, el reclamo se llama por denuncia calumniosa en el Código Civil y Comercial. Bueno, cuando se dicta la sentencia, se hace lugar al reclamo del daño y se dice que se apoya en la pericial psicológica. ¿Y saben qué decía la pericial psicológica? Que el daño había sido sufrido por el trabajador por el accidente automovilístico que había sufrido. ¿Cómo? Estamos discutiendo, en este caso particular, si el daño psicológico derivaba o no de una conducta que se consideraba ilícita por parte de la institución financiera, y cuando se resuelve, es decir, analizada la pericia psicológica, que puede ser que la hayan copiado y se les pasó un párrafo, decía que la causa del daño era un accidente automovilístico. Quiere decir que hay una incoherencia, una grosera desinterpretación de las pruebas producidas. Veremos cómo termina, pero creo que es un caso claro de desinterpretación del material probatorio que genera una condena, en definitiva, a una institución, en este caso financiera. Vamos a analizar ahora los requisitos de admisibilidad. ¿Quedó claro entonces cuál es el ámbito de aplicación? Sí. Bárbaro. Después vamos a analizar bien la causal de doctrina legal. Ya vamos a llegar a ese tema. Vamos a ver los requisitos de admisibilidad propios de este recurso extraordinario. Como les dijimos, sentencia definitiva de tribunal o cámara, plazo de 10 días para la interposición. Fíjense que este plazo de 10 días funciona para todo tipo de procesos, o sea, ordinario, sumario, sumarizo. Constitución de domicilio en La Plata, se interpone por escrito, fundado y con copia. Y obviamente
la suficiencia de la queja, es decir, correctamente redactado, y ser una crítica concreta, precisa, razonada del decisorio que causa grado. Pero vamos a analizar, dijimos, dos de los requisitos propios de este recurso. El primero de ellos, lo que se conoce con el nombre de monto mínimo del agravio, que lo habla el artículo 278. Fíjense que no habla del monto de la sentencia condenatoria o de la sentencia, del monto de la sentencia. No, habla de agravio. ¿Y el agravio qué es? La diferencia entre lo pedido y lo que es objeto de condena. No debemos confundir monto de la sentencia con monto del agravio. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que yo reclame un determinado crédito y le diga, señor juez, ese crédito que yo reclamo de tanta plata, yo pido que le aplique una tasa de interés activa, dentro de las tasas activas, la de descubierto en cuenta corriente. Y el juez dice, sí, tiene razón, del Cerro, yo le voy a condenar a ese capital, pero le voy a condenar por tasa pasiva. Yo digo, no, pero está mal, porque la ley no hablaba de tasa pasiva. Usted no me está aplicando la ley, que habla de tasa activa. Bueno, la Cámara ratifica. Y yo quiero ir a la Corte. ¿Cuál es el monto del agravio? ¿Quién se La anima? diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa. Claro. El monto del agravio va a surgir de una cuenta que tengo que hacer y que es aplicar la tasa activa sobre el monto de condena, aplicar la tasa pasiva sobre el monto de condena y ver cuál es la diferencia entre ambas. Y eso me va a dar el monto del agravio. Si ese monto del agravio no llega a los 500 IUs, eso va a generar que yo no pueda ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? El monto mínimo del agravio, dijimos, 500 IUs. Si hay... Sí. Perdón. ¿Y cómo se podría solucionar en ese caso entonces? Si no puedes ir a la justicia extraordinaria, pero igualmente te causaron un agravio. Sí, claro. Lo que pasa es que uno generalmente le parece que eso es injusto, que no, esta limitación que me impide a mí llegar a obtener una tercera revisión. Y la verdad que cuando uno se pone a pensar cuando queda garantizada la tutela judicial efectiva, fíjense ustedes que en materia civil y comercial no se exige la doble instancia. Sin embargo, nosotros la tenemos a la doble instancia en materia civil y comercial. Por lo tanto, se considera que no hay agravio porque nosotros tuvimos nuestro día en la Corte. Solamente en materia penal se exige la doble instancia ordinaria, el doble conforme condenatorio. ¿Está claro? Vamos a ver que puede llegar a desplazarse únicamente en un solo caso a pedido nuestro. Pero en general, o dos casos a pedido nuestro, pero en general es un valladar que no podemos pasar. ¿Sí? Es una limitación y que está, fíjense ustedes, que está perfectamente regulada conforme como el artículo 161, inciso tercero, les decía a ustedes en el inciso tercero A, conforme las previsiones legales que establezcan las leyes de procedimiento. Acuérdense que es el único recurso que la ley le habilita al Código Procesal a poner requisitos propios en cuanto al tema del monto del agravio. Lo que voy a tener en cuenta también es que si hay un litisconsorcio de carácter facultativo, voy a tener que tomar en cuenta el monto del agravio que puede ser diferente para cada uno de los litisconsortes. Fíjense, por ejemplo, que condenen a la parte que concurrió con el asegurador. La condena siempre se dice que no es solidaria, sino que es concurrente. Y el asegurador tiene derecho a oponer al asegurado y al damnificado
obviamente, el monto de la franquicia. Si yo a la apelación que hace el damnificado sí supera los 500 euros, pero me encuentro con que, como abogado de la aseguradora, como yo tengo un monto de franquicia que lo tengo que descontar del monto de condena, resulta que a mí no me da el monto para poder recurrir. Voy a declarar la admisibilidad del recurso del damnificado y justamente frente a la compañía de seguros voy a decretar la inadmisibilidad por cuanto no le da el monto del agravio. ¿Está claro esto? Sí. Este monto del agravio, el mismo código se encarga de decir, en el caso no es exigible, en el caso de que el valor del litigio sea indeterminado o no susceptible de apreciación pecuniaria. Un proceso de desalojo no tiene monto determinado. Por lo tanto, no es susceptible de esta limitación. También vamos a ver otro de los requisitos que desplazan, otro de las situaciones que pueden generar el desplazamiento del monto mínimo del agravio, está dada por una de las excepciones que contempla el artículo 31 bis de la Ley de Organización Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que es la 5827. Y es cuando la cuestión sometida a proceso viene portando una cuestión federal que es dirimente del asunto sometido a proceso. Ustedes me van a decir, a ver, ¿cómo es este tema? Es bastante simple. Para poder ¿quién es el Tribunal Superior en materia de cuestiones federales? Pregunta. La Corte Suprema. Muy bien. Para poder yo llegar a la Corte Suprema, tengo que cumplir con uno de los requisitos de admisibilidad que me aparecen en el artículo 14 de la Ley 48, que es sentencia definitiva del Superior Tribunal de la Causa. En los casos Siri y Cot, perdón, estoy hablando pavadas. En los casos en que la Corte, por ejemplo, resolvió la sentencia definitiva, es la de la Suprema Corte, las Cortes Superiores en cada una de las provincias. Pero claro, ustedes van a decir, pero espere, doctor, yo tengo una cuestión que estoy hablando del embargo o desembargo de una propiedad que me impide a mí cobrar un crédito. Y claro, pero si a mí me rechazan el desembargo o hacen lugar al desembargo, si estoy por el lado del deudor, me van a afectar el derecho de propiedad. ¿Y qué está en juego en este caso? Lo que resuelva el superior, la Cámara de Apelación. Y está en juego mi derecho de propiedad. Y es uno de los derechos que está consagrado constitucionalmente en el artículo 17 de la Constitución. Y de lo que resuelva se podrá ver o no afectado mi derecho de propiedad. Por lo tanto, esa cuestión federal, que es la que tiene que resolverse y que se vincula con la aplicación o no de determinada norma, y con lo que resuelva en definitiva la Suprema Corte, va a ser la que va a posibilitarme a mí llegar a la Corte de Nación, en definitiva, y obtener un pronunciamiento sobre la Corte Federal. Y para eso necesito de una sentencia de la Suprema Corte que no va a estar limitada en el tratamiento de la cuestión federal por el monto del proceso, por el monto de la agravio. ¿Está claro o no? Díganme sí o no, porque esto es importante, entender cómo funciona la cuestión federal. Si lo quieren, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan bien este tema. En la provincia de Buenos Aires, la 14.432 es una ley que dijo que la vivienda era inembargable si era única, familiar y de habitación permanente. No necesitábamos que nosotros en su momento lo afectemos al bien de familia, ni en la actual afectación que hoy prevé el 242 del Código Civil Comercial.
Es decir, por el simple hecho de ser mi única vivienda, donde vivo con mi familia, esa vivienda es inembargable. Claro, entonces uno dice, ¿pero cómo? Claro, yo contrato con un señor, la vivienda no está, digo, a ver, pido un certificado de dominio, la vivienda no está afectada a bien de familia o no está afectada ahora a protección familiar, como dice el Código Civil. Para mí ese sujeto respondía con su patrimonio y resulta que ahora me encuentro con que este sujeto me dice, no, esta vivienda es única y por lo tanto, como dice la ley 14.432, usted no me la puede embargar. La realidad, este es un tema que afecta a la garantía al patrimonio del deudor, como garantía de las obligaciones. Entonces, acá sí hay en juego o no, hay en juego una cuestión de hasta dónde responde el patrimonio de una persona. ¿Y quién regula esa materia? Justamente la Constitución Nacional, que es el derecho de propiedad. Esa ley está regulando sobre una materia que no le correspondía y que era materia delegada a la Nación, en el artículo 75, inciso 12, porque es propia del Código Civil. Es una típica cuestión que si yo estoy discutiendo el embargo o no de una propiedad, y supongamos que mi crédito sea de 10.000 pesos y en definitiva sería el monto del agravio mío, yo le digo, señor juez, introduzco la cuestión federal y ojo, porque esta cuestión federal, de acuerdo a como usted lo resuelva, es la que va a resolver el fondo del asunto, la constitucionalidad o no de esta norma de carácter provincial, que desde mi punto de vista contradice la norma nacional, que es uno de los casos, la colisión normativa que prevé el artículo 14 de la ley 48. Y eso va a ser un corrimiento de esta exigencia del monto mínimo del agravio. ¿Por qué? Porque la cuestión federal es dirimente y para poder llegar a la Corte de Nación necesito del fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es el superior tribunal de la causa. Otros casos, pero estos aparecen por un análisis también de las cuestiones a resolverse, fue en materia de alimentos, cuando en la relación paterno-filial. Ahí la Suprema Corte por mayoría estableció que siendo quien recurre el menor, no va a ser necesario el requisito del monto mínimo del agravio y vamos a ver también que tampoco va a ser requisito de admisibilidad el depósito previo exigido también por el artículo 280. También en el caso de, yo ahí les mostré dos casos, el otro es un tema del el que recurría era un discapacitado. En esos casos quedó desplazado este requisito del monto mínimo del agravio. El otro requisito de admisibilidad es el de que se debe efectuar un depósito previo que es del 10% del monto del agravio. Ahora bien, ese depósito que tengo que hacer nunca puede ser inferior a 100 IUs ni superior a 500 IUs. Yo ahí les puse a ustedes, hoy el valor del IUS está en 1.700 y pico de pesos, con lo cual, si yo tengo que llegar a la corte, hoy debiera hacer un depósito, si el monto del agravio son 500 o 600 IUs, tendré que depositar el mínimo, si es el 10%, pero que nunca puede ser inferior a 100 IUs, ni superior. También hay que tener en cuenta que si hay un litisconsorcio un litisconsorcio facultativo, cada uno de los litisconsortes que recurren tienen que hacer el depósito. Y esto es importante también, porque el depósito, a diferencia de lo que puede ser que tiene distinta naturaleza también el depósito que se exige en materia laboral, este depósito, yo ahí les puse, no puede ser sustituido ni por títulos de la deuda pública ni por un seguro de caución. ¿Y esto cuál es? ¿Por qué? Porque la realidad es que este depósito previo que se exige es una carga
que funciona contra aquel y que funciona en realidad como una exigencia contra el litigante de que obra de mala fe. ¿Por qué? Porque si le es rechazado el recurso, este depósito lo pierde. ¿Mm? Muy bien. El mismo artículo 280 se encarga de decir quiénes no están obligados a hacer este depósito previo. Ahí vimos, yo les anoté algunos ejemplos que son importantes. En primer lugar, los representantes del Ministerio Público. Y en esto es importante tener en consideración el rol que puede ejercer el Ministerio Público, sobre todo en los procesos de familia, y tratándose de menores. ¿Por qué? Porque se le reconoce una actuación propia y principal. En segundo lugar, habla de aquellos que intervengan en el proceso por un nombramiento de oficio o por razón de un cargo público. Y fíjense que yo les di bastantes ejemplos de qué sujetos no tienen la obligación de depositar. Y yo ahí les puse, por ejemplo, la AFIP, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los municipios, las causas en que hay protección ambiental. El tercer caso que se enumera en el código, aquellos que gocen del beneficio de litigar sin gastos. Y esto tuvo toda una evolución. ¿Por qué? Porque antes se decía que para que me declaren admisible el recurso tenía que estar ya concedido el beneficio de litigar sin gastos. Esto cambió en el año 2002 en la causa Crossoy. Lo que se exige actualmente es que el beneficio de litigar sin gastos esté solicitado con anterioridad a la interposición del recurso. Supongamos que hoy, miércoles 1 de julio, me notifican una sentencia dictada por la excelentísima Cámara de Apelaciones, por la Cámara de Apelación de Mar del Plata. Hablo con mi cliente y mi cliente le digo, bueno, mire, tenemos que poner 300.000 pesos de depósito previo, que sería el 10% del monto del agravio. Y el agravio son 3 millones de pesos. Y mi cliente me dice, doctor, en este momento vio la pandemia, bueno, en este momento no estoy en condiciones de afrontar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A partir de la notificación, a partir de mañana, yo voy a contar 10 días hábiles para interponer el recurso. Pero mañana jueves, voy a interponer en primera instancia un incidente de beneficio de litigar sin gastos. Obviamente que en los 10 días que yo voy a preparar mi recurso extraordinario, que en realidad son 2 semanas, si uno se pone a pensar, no voy a terminar este recurso. Lo que dijo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, además de estar interpuesto con anterioridad a la interposición del recurso extraordinario, lo que debo hacer además es culminarlo dentro de un plazo razonable, y ese plazo razonable se ha fijado en 3 meses. Con lo cual, en mi incidente de beneficio de litigar sin gastos, que voy a promover en primera instancia, cada una de las actuaciones procesales las voy a pedir con habilitación de urgencia, a fin de poder tratar de lograr obtener una sentencia de primera instancia, que aun cuando no esté recurrida, como se concede con efecto devolutivo, se dicte antes del plazo que me va a otorgar la Cámara de Apelaciones para poder culminar mi beneficio de litigar sin gastos. Entonces, acuérdense que aquellos que gocen del beneficio no tienen que depositar este depósito. Pero, si yo quiero lograr este beneficio, lo puedo hacer, hasta lo tengo que promover antes de la interposición del recurso extraordinario. Y lo tengo que culminar dentro del plazo de los 3 meses que me van a fijar para culminar, para obtener una sentencia de primera instancia que me lo otorgue. Lo que sí es importante también tener en consideración, que este beneficio, acuérdense que se puede otorgar de manera total o parcial. Si me lo otorgan en forma parcial, puede ser que me digan que me lo otorguen por un porcentual o que me eximan de algún gasto particular. Por ejemplo, decir, se le va a conceder, pero solo a los efectos de hacer el depósito previo, o se lo voy a conceder, de acuerdo a las pruebas producidas, en un 50%.
¿Eso qué implica? Que yo voy a tener que depositar el 50% de ese depósito exigido por el artículo 280. En vez de ser 300.000 pesos, como dijimos recién, ese depósito será de 150.000 pesos. Dijimos, otro supuesto, el que acabamos de ver, en materia de alimentos o de discapacidad, cuando quien recurre es el discapacitado o el menor en la relación parental. También hay otro supuesto, que es el del fallido que recurre, que esto tiene que ver con la queja que yo les envié a ustedes. ¿Por qué se dice que el fallido no tiene la obligación de cumplir con esta carga? Porque el fallido está desapoderado de sus bienes. Sí la tiene el concursado, que no pierde la administración, pero el fallido, al quedar desapoderado de sus bienes, está con incapacidad patrimonial para hacer frente al pago de este depósito. Por eso el fallido tampoco tiene la carga que cumplir de depositar. Y por último, esto también tuvo una evolución en materia de derecho de consumo, por aplicación del artículo 25 de la Ley Provincial del Consumo 13.133. Porque acá hubo una evolución. Primero se dijo que no correspondía, porque esto era una carga, no un gasto, y luego la Corte cambió su criterio y resolvió que si la cuestión se va a resolver por aplicación de las normas del derecho del consumo, es decir, lo que da sustento a la pretensión son las normas del derecho del consumo, y esas normas tienen directa aplicación con la resolución del caso, no es exigible el depósito previo del artículo 280. A partir de ahí ya analizamos. ¿Alguna pregunta sobre monto mínimo del agravio y depósito previo? Yo, profe, eso no tengo una pregunta, pero tengo una pregunta respecto de un término que no sé si es sinónimo de otro o no. Bien, en los materiales que ustedes subieron muchas veces la palabra que el recurso queda desierto. ¿Eso es lo mismo a que queda desestimado o tiene otro No. significado? El recurso queda desierto porque vos no cumpliste con un requisito de admisibilidad, alguno de los requisitos de admisibilidad. El recurso es improcedente cuando se declaró la admisibilidad del recurso y se rechaza, luego de su tratamiento se rechaza por sentencia. Ah, perfecto. Gracias. Si yo no deposito dentro del plazo de 5 días, me van a decir, se desestima el recurso, se lo declaro desierto. Bien, vamos ahora al análisis de los requisitos de procedencia de las causales invocadas. La primera de ellas, decimos, la incorrecta aplicación de la ley. Lo que siempre es importante tener en consideración cuando uno habla de recursos, ya sea ordinarios o extraordinarios, es que la réplica debe enfocarse en destruir o demostrar que la elección de la norma, en el caso del recurso extraordinario inaplicabilidad de ley, elegida por el sentenciante, es la equivocada, no la que a mí me parece. ¿Entienden? Porque muchas veces lo que vamos a observar en los escritos judiciales, más que una crítica a la norma que se utilizó para sentenciar y aplicada al caso concreto, es la visión propia del apelante, la insistencia en una determinada visión de la cuestión juzgada, y no directamente en lo que corresponde se haga, que es el análisis de la incorrección de la norma tomada en consideración. Por eso la réplica se apunta a las conclusiones en que se asienta la sentencia que se impugna. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque estamos cansados de ver siempre, sobre todo
cuando uno mira más que nada los recursos ordinarios. Pero la Corte reiteradamente dice, la propia visión del recurrente, sin criticar, demuestra una insistencia en un argumento y no la destrucción del argumento que utilizó el juez. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Acá lo que nosotros decimos es la selección de la norma efectuada por el juez es la equivocada. ¿Está claro? Segundo tema, que es más, que quizá tiene algunos requisitos que son propios. El otro tema es el de la doctrina legal. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que la doctrina legal está vinculada con la interpretación de las normas de derecho común que hace la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decimos que nos referimos a las normas de derecho común? ¿Por qué? Porque como dijimos hoy, el artículo 116, respecto de las normas de carácter federal, el superior tribunal es la Corte Suprema de Justicia. Y acá estoy dividiendo claramente dos ámbitos de conocimiento que son propios. En la norma de derecho común, el superior tribunal de la causa y que culmina el juzgamiento es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En materias de derecho federal, el superior tribunal de la causa es la Corte Suprema de Justicia. Y entonces acá lo que divido es, claramente, más allá de, o como decía el doctor Hittels, que era acompañado en sus votos con el doctor de Lázaro, más allá del peso que puedan tener, siempre se dijo que la doctrina es la doctrina que emana del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y será doctrina legal en materia de derecho federal la que emana de la Corte Suprema de Justicia. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. En su momento se planteó si la transacción que se realizaba dentro de un proceso era oponible al abogado que no participó en ella. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, una compañía de seguros era demandada y claro, quería llegar a un acuerdo con la parte actora y el abogado era muy duro y no quería bajar sus pretensiones. Entonces, ¿qué hacía? Le decían al damnificado, le decía, mire, si usted cambia de abogado y pone otro abogado, lo hacemos por un monto menor y usted recibe por fuera otro dinero. Y con eso logramos que baje el costo de los honorarios profesionales de ese abogado. Entonces, ¿qué pasaba? Se planteaba que se presentaba una transacción a homologar por otro profesional, revocándole el poder al otro profesional, y con eso lográbamos bajarle los honorarios profesionales. Entonces, acá se enfrentó la doctrina de la Corte Suprema, que había dicho en materia de honorarios profesionales y la transacción era oponible al abogado que no participó, un viejo caso Murguía, y la Provincia de Buenos Aires en la misma materia tenía sentado el criterio contrario. Y si me resolvían a mí que la transacción no era oponible, ¿yo podía ir a la Corte? No, si no había caso federal, nunca iba a llegar a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en definitiva estaban interpretando una norma del Código Civil y su alcance, los efectos de la transacción. ¿Comprenden este tema? No había materia federal. Entonces, en la Provincia de Buenos Aires, salvo que en el pronunciamiento judicial se tocara alguna materia que me afectara a un derecho de carácter federal, no iba a poder llegar a la Corte de Nación. ¿Por qué? Porque la materia era de derecho común. ¿Comprenden? Es decir, la doctrina de la Corte de la Suprema Corte era diferente a la de la Corte Suprema. Y por lo tanto yo no podía llegar a la Corte Suprema si no había agravio federal. Y eran distintas. Siempre que voy a tener en cuenta, entonces, voy a mirar, en primer lugar, si la cuestión es derecho común, cuál es la doctrina sentada en el caso particular o de la norma particular por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos propios de esta causal de doctrina legal? Y acá también tengo que tener en consideración que la Suprema Corte me exige dos cuestiones a cumplir, dos cargas a cumplir. En primer lugar, individualizar la doctrina.
Y en segundo lugar, que individualizada la doctrina tenga que establecer la similitud de los hechos juzgados. Y esto es muy importante, porque esto tiene que ver, en definitiva, con la naturaleza jurídica de la sentencia. Cuando la Corte resuelve, cuando un tribunal resuelve, en general se dice que lo que está estableciendo es una norma de carácter particular. ¿Por qué? Porque las normas de carácter generales corresponden al Poder Legislativo. Por eso, para poder aplicar esta regla particular a otro caso diferente, tiene que haber similitud de hechos juzgados. Por eso, cuando yo invoco, digo, bueno, señora Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, usted acá en este caso particular estableció la doctrina que, por ejemplo, antes de la sanción del Código Civil, que el comprador en subasta tiene que hacerse cargo de las expensas comunes. No bastaba con que yo dijera eso. Tengo que decirle además, hay similitud de hechos juzgados. ¿Por qué? Porque se trataba de autos de venta que establecían de manera diferente las condiciones de venta de este inmueble en remate judicial. Por lo tanto, los hechos juzgados son similares. Y por ser similares los hechos juzgados, y la cuestión sometida a revisión es también similar. Y por lo tanto, esa norma individual que usted creó en este caso resulta aplicable a mi caso. ¿Está claro esto? Yo no entendí muy bien el requisito del primero, que sería la errónea aplicación de la ley. Claro, a ver, suponete que a los efectos de juzgar la cuestión sometida a proceso, me aplique las reglas, si bien hoy las reglas de la responsabilidad en cuanto a la extensión del resarcimiento son iguales, que lo juzgue como si fuera una situación de responsabilidad subjetiva, cuando lo que correspondía aplicar eran las normas de la responsabilidad objetiva por el daño de la cosa. Y el resultado que arroje esa ecuación es diferente, porque la eximente de responsabilidad subjetiva es diferente a la objetiva. ¿Es verdad? Claro, sí. Entonces, suponete que intervino una cosa y que el juez diga, no, pero acá hay que juzgarlo a través de la responsabilidad subjetiva. La eximente es diferente y por lo tanto la condena es diferente. Y vos digas, no, acá hay que aplicar, es un supuesto de responsabilidad objetiva y por lo tanto resultan aplicables las normas en materia de responsabilidad objetiva en cuanto a la eximente. ¿Y cómo sería el caso de que estuviera mal fundado, digamos? Acá dice en el resumen, no procede si se brindan motivaciones jurídicas paralelas a la del fallo. Eso es lo que yo te decía a vos, que yo en vez de centrarme en decir, ¿por qué resulta aplicable la responsabilidad objetiva? Y por esto, porque acá intervino un señor que manejaba un auto y que perdió el control, etc. ¿Sí? Y perdió el control, entonces estamos discutiendo si perdió el control porque porque manejaba mal o porque se rompió el auto y él no tuvo nada que ver. Entonces, cuando el juez analiza, dice, bueno, yo considero que acá la culpa no es del que manejaba, sino que es del titular del auto, no sé, te hace toda una cuestión. Y vos seguís insistiendo en lo mismo. Generalmente esto es lo que yo te decía cuando suponete que el juez construye todo un hito, en el desarrollo te va indicando claramente cuáles son las circunstancias que lo llevan a él a la conclusión de que se debe aplicar la responsabilidad subjetiva y no la objetiva. Y vos decís, no, acá hay responsabilidad objetiva. Y de vuelta das tu propia visión, sin detenerte en cada uno, en destruir los argumentos por los cuales él sostuvo. Eso es lo que te dice a vos, que deja incólume el razonamiento judicial. Porque vos no te detuviste en analizar si el auto se rompió o si le echó la culpa al que manejaba. No, vos tenés que decir, mire, si haya roto, si el que manejaba era no un burro manejando, tenía carnet de conductor,
no hay responsabilidad subjetiva, acá la responsabilidad es objetiva. ¿Comprendés? Es decir, vos vas a analizar cada uno, tenés que destruir cada uno de los argumentos, no insistir en tu propia visión. Claro, ahora sí, gracias. ¿Entendés? Es importante eso, diferenciar esa situación, porque yo puedo decir, mire, a mí, desde mi visión, el juez se equivocó, porque acá no, acá hay que decir, mire, tomó esto y esto no es relevante. Esto es relevante, a los efectos de establecer si es subjetivo o objetivo. ¿Mm? Acuérdense siempre, cuando hablamos de doctrina legal, estas dos cargas que nacen, la identificación de la doctrina que se dice violada y en segundo lugar, identificación claramente de que aquellos hechos que fueron juzgados son similares a los que se tienen que juzgar. ¿Por qué? Porque en definitiva la doctrina emanada de un pronunciamiento judicial es una norma de carácter individual y que por lo tanto eso genera como norma individual que tengamos que explicar la similitud de los hechos. Muy bien, yo les he explicado después, se lo van a leer ustedes, por qué en principio solamente los fallos de la Corte Suprema, como decía el doctor Hitters, son de seguimiento moral, pero en realidad no integran el concepto de doctrina legal en la provincia de Buenos Aires. Y solamente son doctrina legal en asuntos de carácter federal. Yo les he hecho un desarrollo ahí explicando claramente. Sí es importante tener en cuenta en esto también. Yo les cité a ustedes un fallo en el trabajo donde me llamó un poco la atención los términos que utiliza la Corte, que es del 26 de diciembre de 2019, es decir, tiene pocos meses, donde la Corte claramente le llama la atención a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires por la falta de seguimiento de sus pronunciamientos judiciales. Fíjense ustedes, por ejemplo, que utiliza términos muy fuertes. Si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son cometidos, y es lógico, los jueces deben, aún en la inexistencia de una norma en tal sentido, porque no hay ninguna norma que me obligue a mí, como pueden ser en materia de fallos plenarios, y respecto de los jueces de primera instancia, a seguir los pronunciamientos judiciales. Dice, los jueces deben aún, frente a la inexistencia de una norma en tal sentido, conformar sus decisiones a las sentencias de este tribunal dictadas en casos similares. Obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal, los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad judicial. Siempre se dice que el seguimiento, si no está establecido legalmente, lo hacemos por economía procesal. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que si sigo las instancias voy a obtener lo que yo quiero y que es doctrina legal, el juez de primera instancia o el juez de cámara me tendría que ahorrar todo ese camino para llegar a obtener lo que yo quiero. Por una cuestión de economía procesal, no debiera ser así. Y después fíjense ustedes que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra el eje deseñada en los considerandos 5 y 7 del presente en el Fuero Penal de la provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esta Corte en que se explicitó que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción. Fíjense que estaban interpretando una cuestión de derecho común. Si, qué actos dentro del proceso penal causan la prescripción de la acción o la interrupción. Constituye, fíjense lo que le dice a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, constituye un claro alzamiento por parte del tribunal ACUO y de los tribunales, en este caso creo que era de Pergamino, por ahí, constituye un claro alzamiento por parte del tribunal ACUO y los tribunales que de él dependen contra la autoridad de este tribunal en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina.
Un alzamiento por no seguimiento. Y es claro esto, porque en realidad, evidentemente, hay cuestiones que ya han sido resueltas por el Tribunal de Nación y que aún en materia de derecho común integran la garantía de la defensa en juicio. Y por lo tanto le dice, cuidado, más allá de que no haya una ley que disponga que mis fallos son obligatorios, por cuestiones de economía procesal, seguridad jurídica, acuerden el tema de la seguridad jurídica e igualdad. Esto es muy importante porque interpretar una ley me da seguridad. Yo ya sé aquello que les decía a ustedes con el pagaré de consumo. Uno me decía que no era pagaré, el otro me decía que era pagaré y el otro me decía pagaré más contratos. ¿Qué hago? ¿Dónde voy a litigar? ¿Qué le digo a mi cliente? ¿Inicio el juicio o no inicio el juicio? Entonces, a partir de una doctrina, yo ya sé entonces cómo debo resolver. Y esto muchas veces trasciende el ámbito provincial para tener una uniforme interpretación a nivel general en todo el país. Y lo mismo que se resuelve en la provincia de Buenos Aires tiene que ser resuelto en otra provincia. Y eso da seguridad jurídica, previsibilidad. Y son tratados todos los habitantes de la misma manera, igualdad. ¿Está claro? Bien. Profe, entonces, si bien no hay ninguna norma que diga que es obligatorio, en realidad es obligatorio. Termina siendo obligatorio por esa función que se le reconoce, que decíamos nosotros, de la uniformidad en la interpretación. Por eso vos te podés sentar hoy frente a un cliente y decirle, mira, en tu caso, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Micaela. Micaela, vos viene un cliente a verte y vos podés decirle, mire, este caso ha sido resuelto de manera uniforme por determinada manera. Entonces, usted quiere cobrar este crédito de pagaré, a ver, ¿usted qué hace? Y tengo una empresa que vende electrodomésticos, le hacemos firmar un pagaré y además en la financiación un contrato de mutuo. Bueno, usted me tiene que traer el pagaré y el contrato de mutuo que reúne todos los requisitos del artículo 36. Porque esta es la doctrina. Entonces, cuando vos ingreses e inicies tu juicio en Mar del Plata, o lo inicies un juicio en Necochea, o lo inicies tu juicio en Bahía Blanca, todos van a ser resueltos de la misma manera, siguiendo esta doctrina legal. Y vos a tu cliente le podés dar un asesoramiento y asegurar, en definitiva, un resultado. Para eso sirve, en definitiva, la doctrina. Perfecto. Bien, siendo las 4:30, vamos a continuar el miércoles que viene con todo lo que es el trámite del recurso y los otros recursos extraordinarios. ¿Les parece bien? La voy a dar yo a la clase, así podemos completar el tratamiento de este tema de los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la paciencia. Gracias. Chao. ¿Cómo? Chao. Doctora Benavides. Chao, chao. Hasta luego.